Y volvemos a las islas y hablamos ahora de agresiones físicas al personal sanitario. El último caso conocido ocurrió a finales de enero en el Centro de Salud de Mazo, en la isla de La Palma. Tal y como denuncia el Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, un paciente que estaba esperando por el alta propinó un fuerte golpe con la mano en la cara al doctor. La agresión ya ha sido denunciada. Desde 2015 este tipo de violencia puede conllevar penas de cárcel. Pues de este suceso vamos a hablar en esta mañana con Rodrigo Martín, que es presidente del Colegio de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Señor Martín, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Este es el último caso conocido en Mazo, en la isla de La Palma, pero ¿estamos ante un caso puntual o empieza a ser más frecuente este tipo de casos en los centros de salud, señor Martín? Bueno, empiezan a ser más frecuentes, aunque afortunadamente Tenerife era uno de los lugares de España donde menos agresiones han habido. Desde luego una agresión y sobre todo una agresión física totalmente condenable, eso no se puede admitir por ninguna parte. Las agresiones verbales son un poco más frecuentes y ahí está todo el sistema de prevención que montamos pues, principalmente a los colegios profesionales. ¿Y qué datos manejan, por ejemplo, del Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife en cuanto a agresiones en los últimos años, señor Martín? Bueno, agresiones denunciadas, porque hay más tipos de agresiones de tipo físico. El año pasado creo que fueron dos, no sé si lo digo un poco de memoria, me refiero a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y yo creo que eso se debe a una labor de formación, o por lo menos creo que tiene mucha importancia la labor de formación que hace el Colegio de Médicos en el sentido de hacer cursos a los médicos para que sepan manejar situaciones difíciles. Entonces queremos creer que eso influye bastante. Y por otro lado, el aumento de las agresiones, sobre todo de tipo verbal, tiene mucho que ver con la sobrecarga cada vez mayor que tienen los médicos. Tenga usted en cuenta que se han jubilado casi 600 personas y no se han repuesto ni el 10% de las plazas. Y ya antes de las jubilaciones el personal médico en el Servicio General de Salud era escaso. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, que los médicos que quedan están mucho más sobrecargados. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro. Y la gente, por supuesto, también está más alterada porque está el médico. Ahí sí vaya, señor Martín. La gente se muestra más impaciente, pero eso no justifica que luego lleguen a las manos o agresiones verbales, ¿no? En ningún caso. Bueno, estamos hablando de este caso último en concreto, el de la isla de La Palma, una agresión física, pero como usted decía, también agresiones verbales. Y están los datos que ustedes manejan, que son los casos que se denuncian. No sé hasta qué punto se denuncian las agresiones verbales o muchos médicos lo dejan pasar, señor Martín. Creemos que la mayoría lo dejan pasar. O sea, las agresiones verbales son bastante frecuentes. Yo diría que es raro el día en que un centro de salud no tiene algún médico, algún tipo de agresión verbal. Y no hablemos solo de médicos, también hay enfermeros, auxiliares y todo lo demás que también sufren este tipo de agresiones verbales. En ese aspecto pedimos que se aumente la seguridad, sobre todo en los puntos conflictivos, algunos tipos de centros de salud, centros de urgencia. Creemos que debe estar aumentada la seguridad y bueno, hay que agradecer a los profesionales que sepan manejar estas situaciones dentro de lo posible sin que se llegue a más. ¿Y estas agresiones por parte de quién vienen? ¿Del propio paciente o también de las personas que acompañan al paciente? La mayor parte de las veces son de los acompañantes. La mayor parte de las veces, a veces también del paciente, pero muchísimas veces son de los acompañantes. Bueno, estaba hablando usted también de las causas que puede conllevar este tipo de agresiones. El hecho, por ejemplo, de que muchos pacientes se impacienten por estar esperando muchísimo tiempo para que la atienda el médico. Pero ¿hasta qué punto también puede influir que no está de acuerdo con el diagnóstico, por ejemplo, del médico? O, por ejemplo, yo quiero una baja y usted no me la da. A lo mejor, mantener esa discrepancia con el facultativo. Sí, bueno, yo creo que no estar de acuerdo con el diagnóstico, hombre, no es muy corriente, pero para eso hay una solución, que está la segunda opinión. O sea, cualquier ciudadano tiene derecho a buscar una segunda opinión en otro facultativo, eso está en la ley y en la ley canaria del Servicio Canario de Salud. Luego él tiene la opción de ir a otro médico a ver si coincide o no, pero sí se da en casos como las bajas y algún tipo de esas cosas, o a veces medicamentos que se quitan de lo que es los servicios de salud y se los tiene que pagar el paciente y él no tiene dinero para pagárselos. Bueno, hay a veces, más que nada, subidas de tono verbal
por ese tipo de situación. ¿Y estas situaciones cuánto va minando también el estado de ánimo de los médicos y de los profesionales sanitarios que trabajan, por ejemplo, en un centro de salud, señor Martín? Porque no sé hasta qué punto también esto implica bajas entre los profesionales sanitarios. Bueno, el colegio mantiene también un programa que llamamos Provila, que es un programa de apoyo psicológico para los médicos quemados o los médicos que llegan en esta situación, pero indudablemente es difícil porque lo que hay que ver es una cosa: al médico cada vez se le quitan más las competencias, el médico prácticamente lo que hace es un trabajador, que lo que hace es lo que le indica la administración, excepto en los casos del diagnóstico y el tratamiento, que ahí sí tiene independencia y lo puede hacer él solo, pero en lo que es la organización, que es lo más que molesta a la gente, el número de facultativos, el número de enfermos que tiene que ver, el tiempo que le tiene que dedicar a cada enfermo, etcétera, 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 que eso es lo que molesta, porque da lugar a listas de espera, pues esas competencias se las han quitado al médico. Nosotros seguimos pidiéndolas, diciendo que nos queremos hacer responsables de ellas, pero el problema es que la gente nos hace responsables sin tenerlas, y eso quema. Quema que tenga usted que ver 50 enfermos sin quererlo, porque usted quiere ver a cada enfermo bien y no lo dejan porque le ponen 50 afuera. Quema que un enfermo que está afuera no comprenda que han puesto 50 y que quiera que lo vean ya cuando el médico va con retraso. Quema que el médico no tenga autoridad para solucionar determinadas cosas, pero todo cae sobre el médico. Vamos a hablar de una cosa ahora en este programa. ¿Cuántas veces se habla de los enfermeros y la responsabilidad que tienen, y de las auxiliares y de la responsabilidad que tienen? Es que todo cae sobre el médico, pero el médico es un trabajador, como el enfermero, como el auxiliar, un trabajador más. Le han quitado, tiene unas responsabilidades mayores, porque se encarga del diagnóstico y el tratamiento, pero a la hora de estas cosas de gestión es un trabajador más, pero todo el mundo mira al médico. El ciudadano sigue pensando que el médico es el que dirige eso, y no, deberían de mirar para otro lado. Bueno, en cualquier caso, este asunto ha generado debate en nuestras redes sociales, señor Martín, porque hemos formulado una pregunta que tiene que ver con las agresiones al personal sanitario en los centros de salud, que me imagino que también se darán en los hospitales. Ahora hablamos también de ese asunto. Y Carlos Centurión, creo que hay algunas respuestas, ¿no? Así es, Estíbaliz, muy buenos días, señor Martín. Hay muchas respuestas de este tema que es muy interesante. Les repetimos la pregunta: ¿cómo evitar la violencia no solo contra los médicos, sino contra todos los profesionales del sector sanitario? ¿Hace falta más educación, más vigilancia? Tenemos muchas respuestas. Ninguna, es verdad, justifica la violencia, pero sí que proponen muchas medidas. Y muchas puede que sean, ya lo van a ver, muy polémicas. Por ejemplo, Pauli cree que ambas partes pueden hacer más. Hay médicos déspotas y familiares y pacientes malcriados que pierden los nervios. Añade Pauli que las vueltas que le dan los médicos a los pacientes no ayudan y hace que los pacientes se vuelvan muy estresados. Cree Pili que se evitaría la violencia mejorando el trato y la espera de los pacientes. Cree que muchos pacientes acaban estresados también y luego suceden estas cosas. Antonio le pide a los médicos ponerse en la piel del paciente y tratarles como seres humanos. Dice Antonio que es horrible esperar horas o aguantar que tu médico te derive a otro. Él pide más profesionalidad y con más corazón. Monse pide una asignatura de empatía y humildad a los médicos. Y Carlos cree que el problema es que todo el mundo tiene derechos y nadie tiene obligaciones. José cree que si una cajera del supermercado está cansada tras 14 horas trabajando es comprensible y nadie la insulta ni la pega, pues lo mismo pide él para los médicos. Y termino con la opinión de Gisela, que cree que esto se soluciona con más personal. Así los pacientes no tendrán que esperar tanto ni los médicos atendernos con prisa. Más personal es igual a menos violencia, dice Gisela. Son algunas de las respuestas que hemos tenido esta mañana, Estíbaliz, en nuestras redes sociales. Bueno, pues gracias, Carlos. Un ratito estamos de nuevo contigo. Bueno, y señor Martín, ¿qué opina al respecto de todo esto que hemos escuchado? También hemos visto ese reclamo, ese llamamiento también a los profesionales para que le pongan más profesionalidad y más corazón también al atendimiento de los pacientes. Pues me encanta porque prácticamente han tocado todo lo que el colegio le está pidiendo al Servicio Canario de Salud que ponga en marcha para los médicos. Por ejemplo, recuerdo que una paciente dijo que no le den, que los médicos no le hagan dar tantas vueltas. Los médicos no le hacen dar vueltas, es la organización del sistema
que no depende de los médicos, ¿quién le hace dar vueltas? Los médicos no es que lo deriven a otro, es que cuando él ve que no tiene que está incapacitado para llegar a más, tiene que enviarlo a otro que sepa más. O sea que es casi una mejora. Y el médico, si hace esperar a la gente, es probablemente porque lo sobrecargan. Dicho eso, que es la mayoría, hay una minoría de médicos que ya me gustaría a mí también que cambiaran el carácter, a mí también. Y una de las frases que dice un ciudadano, y además me alegro, que nosotros le repetimos desde el colegio a los médicos es: pónganse en el lugar de un paciente que está sentado fuera. Es más, hemos hecho unas pequeñas becas para estudiantes de medicina que se sienten con los pacientes fuera para que oigan lo que están diciendo los pacientes y lo que ellos sienten, para que luego cuando ellos ya sean médicos, esos estudiantes, sepan lo que está pasando fuera. O sea, me alegra todo lo que todo lo que dijeron los ciudadanos, porque casi es la misma línea que lleva el colegio médico. ¿Y a quién le achacamos esto? Por un lado, y vamos a empezar por nosotros, hay algunos médicos que tienen un carácter que para aguantarlo se las trae. Esos deben tener más formación de manejo de situaciones. Pero es que la administración tampoco hace nada para poner en marcha una serie de medidas que no cuestan dinero, pero que arreglarían muchas de estas cosas. Y luego la educación del ciudadano también. Hombre, tiene que comprender que estamos sobrecargados, pero estamos sobrecargados porque nos sobrecargan. No porque nosotros queramos, no cobramos más por ver más pacientes. El sueldo de los médicos, para que lo oiga todo el mundo, es siempre igual. Vean más o vean menos. O sea, no es nuestro interés ver más pacientes. Bueno, pues esperamos también que se atiendan las reclamaciones que hacen los médicos, también los profesionales sanitarios, ante circunstancias como estas, teniendo en cuenta que se condenan por encima de todo y que no vuelvan a ocurrir, que estas cifras sigan bajando de estos comportamientos incívicos en algunos centros hospitalarios y sanitarios. Rodrigo Martín, gracias por haberme acompañado esta mañana. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.